Hola, ¿qué tal amigos, estimados galenos? Espero que se encuentren súper bien estudiando. El día de hoy me van a acompañar a estudiar el tema de patologías micóticas, un tema de dermatología en la sección de medicina interna, un tema que para mí, a mi parecer, no es un tema que me guste mucho porque pues yo no soy tan fan de la derma, pero es importante que para el examen nacional pues sepamos todo esto, ¿vale? Sobre todo pues a una manera sencilla, a una manera generalizada, porque realmente quien va a ser el experto en enfermedades dermatológicas pues va a ser el dermatólogo. Entonces vamos a empezar con patologías micóticas, vamos a ver tiñas, vamos a ver esporotricosis, vamos a ver también un poco de las tiñas inflamatorias y las no inflamatorias, que bueno, esto ya dentro del complejo de tiñas. Y me parece que ya, creo que sí, ya es lo único que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el tema de patologías micóticas, ¿vale? Estas, empezando con lo que es las tiñas no inflamatorias, se van a definir como micosis superficiales que son producidas por hongos, ¿sale? Son infecciones por hongos, que generalmente se localizan en el epitelio o capa más externa, ya sea en la mucosa, en la piel o en anexos. Muy importante esto de los anexos porque generalmente también este tipo de tiñas puede afectar las uñas, incluso puede afectar el folículo piloso. Entonces, es muy importante entenderlo que afecta a todo el complejo de la piel, ¿vale? En una sola palabra lo afecta así. Y es muy característico, ¿no? Yo creo que todos hemos visto un niño que entra al consultorio con una tiña capitis, que generalmente es la principal en lo que es la edad pediátrica, como bien nos dice la GPC, ¿no? La tiña capitis es la dermatofitosis mundial más común en niños. Generalmente este tipo de tiña, por lo general, es clásica de los niños que entran al consultorio, nos dice la mamá que se lleva rascando un buen rato lo que fue su cabecita y le ponemos la luz de Wood y pues básicamente va a tener este efecto, ¿vale? Ya veremos más adelante esto de la luz de Wood, para qué utiliza y por qué es tan importante. Como segunda, vamos a tener que la segunda dermatofitosis más común va a ser la tiña pedis, ¿vale? Ahora, una cosa son dermatofitosis y otra cosa son las onicomicosis. Las dermatofitosis van a ser todas estas, la tiña corporis, la tiña inguinal, la tiña pedis y la tiña capitis. La única onicomicosis que vamos a tener va a ser la propia, ¿vale? La propia onicomicosis. Entonces, hablando de frecuencia de las dermatofitosis, la primera y la más frecuente es la tiña capitis, sobre todo en niños. Y la segunda es la tiña pedis. Esta sobre todo porque pues sabemos que hay muchas personas que acuden a centros donde hay baños públicos, donde generalmente es donde se transmite mucho lo que es este hongo. Entonces, súper frecuente, yo creo que todos tenemos un familiar con este tipo de problema. Ahora, hablando de la onicomicosis, fíjense que esta es la primera causa de enfermedad unguial y representa del 18 al 40% de las onicopatías. Entonces, es muy frecuente, yo pienso que también es de las más frecuentes. Y fíjense que uno de los factores de riesgo que me llama la atención es el traumatismo como tal en la uña. Generalmente cuando nos levantamos en la noche, está todo oscuras, digo, a mí me ha pasado y por eso se los cuento, que básicamente me pego con el borde de la cama y duele bien feo, la neta duele súper ojete. Y me pego y es como de, órale, y nunca me ha salido una de estas cosas, una onicomicosis. Por fortuna, a pesar de que sí me pasó muy frecuente en una etapa de mi vida. Entonces, ya una vez sabiendo eso, vámonos a la etiología. Y pues bueno, aquí sobre todo para empezar, quiero que sepan que está muy fácil porque realmente hay un mismo agente que se replica para cuatro de estas. Hay una que sale de la excepción, que es la tiña capitis. La tiña capitis es producida por Trichophyton tonsaurus y la tiña corporis, la tiña inguinal, la tiña pedis y la onicomicosis es producida por el mismo, que en este caso va a ser el Trichophyton rubrum, ¿vale? Entonces acuérdense, si nos preguntan un agente etiológico en el examen nacional aspirantes a residencias médicas y habla de tiñas y no nos lo sabemos, vamos a poner Trichophyton rubrum, porque el espectro de que lo tengamos bien, pues va a ser alto, ¿no? Digo, comparado a que solamente hay una que cambia, pues lo más que va a quedar como acertado va a ser que pongamos el rubrum, ¿vale? Ahora, si ya andábamos muy frescos para el examen, llegamos bien filosos y nos acordamos de que la tiña capitis cambia, que acuérdense, el agente que va a cambiar es Trichophyton tonsaurus, ¿vale? Esa es la única diferencia que va a haber. En cuanto a factores de riesgo, también igual, muy fáciles, ¿no? Realizar actividades sin zapatos, sobre todo áreas como los baños públicos, por ejemplo, estos baños públicos para la gente que a lo mejor no tiene mucho recurso y tiene que acudir a estos,
o gente que entrena natación y que por alguna razón, pues no sé, se le olvidan las sandalias, sobre todo a los niños, que van a ver que la infancia también es un factor de riesgo, y sobre todo por esto que pasa, ¿no? No contar con artículos personales, incluso compartir esos artículos personales, inmunocompromiso, ictiosis, es muy importante. La ictiosis, que es esta hiperkeratosis al nacimiento, puede fungir como un factor de riesgo, y bueno, sabemos que puede ir desde muy leve hasta muy grave, como un síndrome de Arlequín, ¿no? Atopia, uso de corticosteroides. Generalmente los corticosteroides siempre, como bien dice la patología, corticoestropean la piel. Entonces, los corticoides son potentes a nivel de la piel y hay que preferir no usar como médico general porque los especialistas que pueden dar los corticosteroides a manera de que ellos tienen mucha experiencia, a manera de que ellos ya tienen muchísimos resultados con pacientes, pues son meramente el dermatólogo, ¿vale? Clima tropical o semitropical, que generalmente pues son climas que se encuentran más cercanos a la playa, que tienen algún tipo de bosque, que por lo general pues son más zonas costeras, ¿vale? Son pacientes costeros. Traumatismos unguiales y sudoración en manos y pies, ¿vale? Entonces, muy importante recordar esto, no echen a saco todos los factores de riesgo porque a final de cuentas los factores de riesgo son los que nos van a llamar la atención cuando leamos los casos clínicos, ¿vale? Y ahora, en cuanto a la clínica, fíjense que es muy sencillo. Lo único que hay que acordarse es el tipo de lugar donde aparece. Si es una tiña inguinal, pues evidentemente va a ser en la zona de la ingle y va a aparecer una placa característica que va a aparecer en todos los tipos de tiña, que es una placa erítemo escamosa, ¿vale? Eso es lo característico. Además de esto, tiene borde activo y por lo general es pruriginosa. ¿A qué nos referimos con esto del borde activo? A que generalmente la zona que bordea, que generalmente el borde es irregular, se ve como más rojizo, ¿vale? Incluso aquí en la tiña inguinal también podemos observar ese mismo patrón. Incluso una de las características que también tienen es que son placas descamativas. Entonces, eso es característico. En los pies, pues es bastante pruriginoso. Seguramente tendrán un familiar con ese tipo de problema. En cuanto a la onicomicosis, aquí sí cambia un poquito más de las tiñas o de este tipo de espectro que estábamos hablando, que en este caso lo que va a pasar es que va a haber un cambio de coloración unguial. Generalmente se vuelve más amarilla la uña y generalmente pues aparece onicolisis, que básicamente la uña se empieza a fragmentar, ¿vale? En cuanto a la tiña capitis, pues vamos a tener esta lesión característica en cuero cabelludo, que una de las cosas más importantes a distinguir aquí para poder hacer el diagnóstico, pues va a ser nuestra lámpara de Wood, ya que con la lámpara de Wood, pues va a ser súper fácil que podamos observar lo que son estas lesiones por tiña, ¿vale? Esta lámpara se puede usar en todos lados, incluso para identificar lesiones en tronco, en ingle, más allá de la lámpara de Wood, pues realmente el diagnóstico es 100% clínico. Entonces, cuando tengamos dudas, podemos utilizar la lámpara de Wood. Ahora vámonos al tratamiento, que esto definitivamente es la mejor parte, porque ¿qué creen? Para todos se usa la terbinafina. Entonces, si de un medicamento me tengo que acordar para las tiñas, es terbinafina, ¿sale? Al menos así lo especifica la guía de práctica clínica. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente tiene alguna contraindicación para la terbinafina o no tenemos terbinafina de pronto de inmediato? Podemos utilizar la segunda línea, que la segunda línea va a ser el intraconazol tópico o el miconazol. Además del miconazol, se puede utilizar otro tipo de azoles como el cotrimazol y lo que es el ketoconazol. El intraconazol para tiña capitis y tiña de la barba, que ahorita vamos a ver la tiña de la barba porque es muy importante. Esta se considera una tiña inflamatoria y ahorita vamos a ver por qué. El miconazol para tiña corporis y tiña pedis. Ahora, muy importante, y esto es algo que me llama muchísimo la atención, digo, acá les dejo las dosis para que las puedan revisar. Realmente no se me hace tan importante aprendérnoslas para nacional, porque a final de cuentas es una pregunta súper específica. Entonces, yo no recomendaría que se las aprendieran, ¿vale? Pero ahí las dejo. En cuanto a la terbinafina, fíjense que algo que se me hizo bien, bien curioso con la unicomicosis, que el tratamiento se tiene que dejar hasta 16 semanas. Entonces, es muchísimo el tratamiento para una onicomicosis, ¿vale? Además de esto, pues hay que evitar la manipulación, sobre todo pues si tenemos áreas descamativas que van a ser pruriginosas, pues no hay que estarle rascando. ¿Por qué? Porque pueden venir las infecciones. Y una de esas principales infecciones es esta que vemos por aquí. Esta infección que vemos por acá, pues básicamente es un impétigo. Además del impétigo, pues también puede haber celulitis, incluso pues se pueden llegar a abscesar estas lesiones. Y pues es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, quien va a producir estas lesiones de impétigo va a ser bacterias gram positivas, ¿no? Generalmente Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, y el tratamiento para el impétigo va a ser con dicloxacilina, ¿vale? Muy importante, pues la dicloxacilina, acordarnos aquí, incluso en varicela, si bien lo recordarán, cuando vimos ese tema, que por cierto también ya tenemos video de esa patología aquí en el canal,
se van a dar cuenta que también se pueden infectar las vesículas de varicela con impétigo. Entonces, también se pueden usar antibióticos, pero allá el tratamiento cambia. Allá el tratamiento es con mupiricina, ¿vale? Entonces, muy importante. En caso de que tengamos los criterios de referir a dermatólogos, en caso de que tengamos alguna indicación, ¿cuáles serían? Las indicaciones para mandarlo al dermatólogo serían refractarios al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Mi paciente no le jaló la terbinafina, pues lo tengo que mandar al dermatólogo, ¿vale? Lesiones difusas diseminadas después de 3 a 5 meses y también que tenga más de 5 uñas afectadas o más del 50% de afección unguial. Entonces, importante aquí porque pues básicamente no le funcionó el tratamiento o sigue todavía refractario el tratamiento o tiene muchas áreas afectadas de las uñas, más del 50%, hay que mandarlo al dermatólogo, ¿vale? Entonces, muy importante, no se les vaya a olvidar esto. Ahora, vámonos a las tiñas inflamatorias, uno de los temas también importantes, y aquí específicamente vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del granuloma trifoscítico de Mahoshi y vamos a hablar de la tiña de la barba, ¿vale? Empezando con lo que es la tiña de la barba, porque es una de las más características. Yo creo que también estos son de los que pueden llegarse a preguntar por su frecuencia. Y pues bueno, se define como una infección fúngica de los folículos pilosos en región del bigote o la barba, ¿sale? Generalmente se clasifica como tiña inflamatoria porque afecta al folículo piloso. Entonces, el agente afortunadamente se repite. El agente, pues ya sabemos que es el Trichophyton rubrum. Y generalmente, ¿cómo aparece? Clínicamente va a haber pápulas dolorosas, abscesos en barba, descamación prominente, además de pérdida de vello en la zona. Entonces, básicamente, pues la barba va a estar toda llena ahí de pequeñas lesiones papulosas, abscesadas, que a final de cuentas, pues van a ser molestas para el paciente. En cuanto al diagnóstico, es clínico y el tratamiento que creen es lo mismo, terbinafina, segunda opción, e intraconazol, como lo veíamos en los tratamientos, ¿no? Aquí pues lo más importante, como dato clave, es acordarnos que por lo general hay antecedente con alguna mascota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente lo que es este hongo puede venir desde lo que es la zona capilar de lo que es la mascota, de lo que es su pelito. Entonces, si lo acercamos mucho a lo que es la barba, a la cara, pues puede producirnos una infección a este nivel, ¿no? Entonces, es muy importante no acercarse a los perros a la cara porque pues puede tener este tipo de complicaciones, ¿vale? La segunda tiña inflamatoria que hay que acordarnos es el granuloma trifoscítico de Mahoshi, que básicamente este va a ser una infección fúngica profunda de los folículos pilosos igual, pero la diferencia más importante con la tiña de la barba es que este va a aparecer más en extremidades. Por lo general, el dato clave aquí que quiero que recuerden es que se presentan mujeres que se rasuran, sobre todo pues las extremidades inferiores, para los vellitos. Entonces, muy importante que este va a ser el antecedente de importancia, que se rasura y de repente pues aparece este granuloma característico. Otra de las claves más importantes es que se va a dar por una reacción granulomatosa y el agente principal va a ser igual, el Trichophyton rubrum, ¿vale? Lo característico de la clínica, pues va a haber pápulas, va a haber nódulos y pústulas perifoliculares, generalmente van a ser dolorosas, van a ser hipersensibles. El diagnóstico es clínico, generalmente en la biopsia pues va a haber granulomas con hifas, porque ya saben que la reacción clásica que tienen estas pacientes va a ser una reacción granulomatosa y el tratamiento va a ser con terbinafina, ¿vale? Afortunadamente se sigue manteniendo el agente, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Si ya se saben las tres cosas, pues básicamente ya se saben de todas las tiñas, ¿no? Entonces, muy importante, aquí vemos un granuloma trifoscítico de Mahoshi, que básicamente así es como se va a ver, con esas pápulas características en la zona donde la paciente se rasuró, y en la tiña de la barba, pues vamos a tener estas lesiones igual características, ¿vale? Entonces, muy importante, son estas lesiones pustulosas, abscesadas, que aparecen tras el contacto de mascotas en lo que es la cara. Entonces, muy importante, no se debe olvidar, ambas tratamiento con terbinafina, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dos son producidos por el agente del rubrum, ¿vale? Trichophyton rubrum. Entonces, muy importante. Vámonos a la esporotricosis.